Y desde muy pequeña decidí salir de mi casa, completamente atada, poseída. Viví una vida muy, muy amargada. Y decidirme de mi casa, a esos de los 10 años, ya yo estaba en la calle. Y en esa etapa que viví, creo que fue la antesala que me preparó a mí para poder ir a Dios. Porque hay gente que si no es a través del dolor no buscan a Dios. Hay gente que si su vida hubiese sido maravillosa, si mi vida hubiese sido diferente, yo fuese abogada y Dios no estaba en mi agenda y me dio mucha dificultad llegar a Dios, pero a causa de lo que viví, eso me empujó a buscar a Dios. Lucha, qué bendición. Y en medio de la idolatría que había en tu casa, ¿a qué edad decidiste salir de tu casa? Yo decidí salir de mi casa a los 10 años, porque desde pequeña yo tenía problemas de demonio, hablaba con demonios, heredé una maldición que hacía mal de ojo desde pequeña y estaba muy poseída. Había intentado suicidarme desde pequeña varias veces, incluso yo salía de casa cuando iba para la escuela e intenté varias veces tirarme delante de vehículos y la gente me empujaban para la acera, porque cuando salía de casa las bendiciones que escuchaba era ojalá y te mate un vehículo. Y mi mente, en la atadura que se vivía en mi hogar, yo entendía que mi familia hubiese sido feliz si yo hubiese desaparecido. Y desde pequeña el enemigo me sembró eso. Si tú no hubieras existido, ellos hubiesen estado bien. Y yo intentaba quitarme la vida desde pequeña y Dios siempre buscó la manera de salvarme, de guardarme, de protegerme en esa etapa. Wow. Y todas esas palabras trabajaban en tu mente. Y cuando saliste de tu casa, ¿hacia dónde te trasladaste? ¿Una amiga, un tío, un hermano? Cuando yo salí de mi casa, estaba teniendo unos problemas y era que cualquier cosa que yo quería se la pedía al enemigo, el Señor lo reprenda. Desde pequeña, él se acostumbró a aparecerse, a hablar conmigo y me hizo creer que él era mi padre. Y en esa situación yo desde que tenía problemas me arrodillaba y lo llamaba y le decía yo quiero esto, necesito esto. Llegó un momento que yo le dije sácame de aquí, yo quiero a alguien que me desaparezca, que no vuelva a ver mi casa. Mi madre en ese tiempo yo le tenía, hoy me duele decirlo porque la amo, es mi madre, ella es una persona nueva, pero yo la odiaba muy fuerte por el nivel de maltrato que ella no era responsable porque estaba atada, pero esto yo lo entiendo cuando yo vengo a Cristo. Lo que estaba en ella intentaba matarme en muchas ocasiones y no me soportaba. Y yo entendía, creía que era ella cuando era pequeña. Entonces, en medio de esa situación, yo decidí arrodillarme y le dije al enemigo, yo quiero a alguien que me desaparezca. Él me decía, tú puedes tener el hombre que quieras por 2 meses, si te enamoraste de él se muere, porque había un pacto generacional de que yo había hecho un compromiso de matrimonio con el reino de las tinieblas y no me permitían tener un hogar o tener un matrimonio. Entonces yo le dije, dame el hombre que tú quieras que me desaparezca. Apareció un joven que es el padre de mi primera hija y a los pocos días él me dijo que estaba interesado en mí. Yo le dije, yo no te quiero. Él dijo, ni yo tampoco, pero desaparéceme, donde mami no me vuelva a ver nunca. Es ahí donde me voy con ese joven a Consuelo, más allá de San Pedro de Macorís. Y ahí comencé a vivir un infierno porque el enemigo no me dejaba tranquila. Y las palabras que escuchaba en mi casa, como tú no sirves, tú eres una loca, tú nunca vas a tener nada, tú nunca vas a salir con nada. Yo me creía fea. Yo era una persona con 90 libras de peso y me creía gorda. Yo salía en la mañana desde los 8 años completamente maquillada y transformada, porque una cosa es maquillarse y otra cosa es exagerarse para cubrir la fealdad que yo no me podía ver en un espejo. Yo me veía el ser humano más gordo y más horrible que existía y yo era un modelo. Dios mío. Y siempre, cuando yo me convertí, que yo me miré al espejo por primera vez, yo dije, diablo, pero tú sí eres mentiroso. Porque yo estaba al borde del suicidio y yo decía que era por fea, que ni siquiera mami me quería. Y yo no era fea. El mismo enemigo tratando de confundir. Sí, me había hecho una imagen de mí distorsionada. Ahora, es impactante este poderoso testimonio. Me llama mucho a la atención. Ahora bien, ¿cómo pudiste adquirir ese conocimiento a temprana edad de poder tener contacto con el reino de las tinieblas? O cómo tú estabas consciente que tú estabas hablando con el enemigo, o sabías si el enemigo era malo, o tú te sentías protegida por el enemigo, obviamente en ese entonces. Sí. En ese entonces, desde los 8 años hacia abajo, yo me sentía protegida con él. Porque las primeras apariciones que él hizo, cuando yo tengo registros de memoria de 4 años, que recuerdo que fue la primera vez que se apareció, él se presentó como mi padre.
Y me dijo, si quieres maldecir a alguien, dile esto, si necesitas llamarme, te arrodillas y dices esto. Y para mí era como, yo le llamaba el ángel de la guarda o mi protector. Era el único ser que en ese infierno que yo vivía de niñez me protegía. Eso sí me decía que no podía mirar a nadie que yo no quisiera matar, mirarlo a los ojos, porque me habían dado una especie de... Cuando yo era pequeña, a mí me llevaron a los 8 días de nacida donde un brujo hicieron un sacrificio con sangre, dije para protegerme, porque los demonios me estaban reclamando desde que nací. Entonces mis padres, para protegerme, según ellos, le dijeron, es que tienes que dedicársela a él, si no, no la van a dejar vivir en paz. Entonces me dedican. De ahí en adelante, él se presentó como mi protector. Cuando cambió la situación fue cuando yo cumplí los 8 años, que ellos comenzaron... La gente que ha vivido esta experiencia sabe que los demonios viven con las personas. Comenzaron a abusar de mí literalmente y mi mente se abrió a una realidad para mí desconocida y ya yo no lo veía como mi padre ni como mi protector, sino como alguien a quien yo tenía que huirle y alguien que me dañaba, que me hacía daño. A esa edad, ya a los 8 años yo abrí los ojos. Entendí que él era malo, que no era bueno. Comenzaba a llegar, yo me ponía inmóvil, las manos se me doblaban y me daba un ataque. A veces me dejaban acostada en la cama y yo amanecía en la calle y todas las puertas tenían candado y todo estaba cerrado. Y solían sacarme del cuerpo, torturarme cuando yo desobedecía, que amanecía golpeada de arriba abajo porque ellos me torturaban. Ya ahí yo quería salir, aunque no sabía cómo. Me decían, tú estás condenada a servirle o ellos te van a matar. Era lo que todo el mundo me decía. Entonces ya a esa edad, de los 8 años para abajo, yo no le temía, sino que le preguntaba, era como alguien que se aparecía, me defendía, me protegía, me cuidaba y decía que era mi padre. Y en esa situación difícil que yo vivía era para mí un consuelo. Cuando ellos se transforman, cuando a mí me ponen un anillo de oro, que ellos comienzan a decirme que yo era su mujer, ya ahí las cosas cambian. Aún yo siendo una niña, ya los demonios comenzaban a vivir conmigo y llegaban muchos demonios de noche a mi casa e invadían la casa desde las 12 de la noche hasta que salía el sol. ¡Wow! O sea, entonces, no había paz. No tenía paz. Había descanso. A mí me preguntaban qué yo deseaba y yo siempre decía a mi mamá y a la gente que estaba a mi alrededor que nunca llegue la noche. Era mi deseo que nunca llegara la noche. Porque llegando la noche ellos invadían mi casa y eso yo no podía pararlo, no tenía forma de contrarrestar. Ahora, ¿tu madre estaba consciente de esto porque ella trabajaba a favor de su espíritu? O sea, al ella venir de un mundo idólatra, ¿ella estaba consciente de lo que estaba ocurriendo contigo en el mundo espiritual? No, ellos no estaban conscientes porque aunque mi abuela tenía un altar de brujería, era diaconisa en la iglesia católica, ellos proyectaban o creían que trabajaban con Dios o con santos buenos. La razón por la cual ellos entendían, porque mi mamá no trabajaba directamente con santos, a mi mamá la poseían y ella se montaba, pero ella no le servía. Mi abuela sí le servía. Yo llegué a tener un cuadro que sí le servía porque ya me forzaban o me lo exigían. Pero ellos entendían que si algo pasaba malo conmigo era porque yo no estaba honrando a los santos. Dios mío. O sea, no tenían la idea que es el diablo. No, esos son santos. Mi abuela le hacía velorio, le hacían comelona, trataban de mantenerlos contentos. Si algo malo pasaba conmigo era porque yo no estaba obedeciéndole a los santos, porque no sé si usted ha conocido que hay personas que dicen, no, lo que yo tengo no es malo, ellos son buenos, ellos trabajan con el diablo, pero ellos no lo saben, lo disfrazan. Así es, sí, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz y le da a entender a las personas que lo guarda y lo cuida para mantener a esa gente atada y desenfocada de la presencia del Señor. Desde ese mismo momento que tú pudiste reflexionar cómo los demonios te maltrataban y te herían, ¿qué decisión tomaste? ¿Tomaste la decisión de dejar eso o tú te sentías atada sin remedio para dónde coger? Yo intenté huir. Yo pensaba que era por estar en la casa de mami, porque ahí había muerto mi abuelo le había vendido su alma al enemigo y se había transformado en una ocasión en un animal y le santiguaron los hijos en sus piernas porque él hacía mal de ojo, él murió ahí. Y yo entendía que él creía que los demonios estaban ahí, que el problema era que ellos me tenían muy ubicada ahí en mi casa. Cuando yo decido irme para Consuelo, me doy
sorpresa de que no, de que andan conmigo, de que no importa dónde yo me vaya, ellos van a estar ahí. Y yo decido comenzar a decir, yo soy de Dios. Ellos llegaban y me atormentaban y yo podía estar ahí, me agarraba, yo me contrayaba, la gente lo que me veía era a mí, agarrándome por el cabello y contrayándome contra todo, y no podían sujetarme. Pero eran ellos que me estaban haciendo hacer eso porque yo estaba desobedeciendo sus órdenes. Ellos querían que yo me preparara para chupar niños y para ejercer la magia negra a un nivel muy feo. Y yo me resistí. Wow. Y yo, aunque no tenía conocimiento de quién era Dios, cuando ellos venían y me atormentaban, yo les decía, tú puedes matarme, pero yo soy de Dios. Y eso, yo decía, yo soy de Dios. Y ahí era que casi me desbarataban el cuerpo, porque yo sentía que me destrozaban y se enfurecían. Y yo, como no podía hablar en mi mente, yo decía, yo soy de Dios. Aunque no entendía lo que estaba diciendo en ese momento. Wow, pero el mismo Dios sabía que por encima de tus errores había un propósito súper poderoso a tu favor. Ahora, cuéntanos un poquito, cuando tú veías a tu abuelo que se transformaba en animal, ¿qué reacción ustedes tenían respecto a eso? ¿Cómo tú te sentías cuando veías eso? En la parte donde mi abuelo se transformaba o se transformó, no lo vi yo, lo vieron mis padres. Ellos fueron los que nos comunicaron a nosotros lo que había pasado con él, porque nuestro abuelo estaba ciego y llegaban cosas a la casa que se caía todo y él decía, me llevan, me llevan. Y mi papá nos decía que ese era el resultado de que él había quedado ciego porque tuvieron que hacer eso con él porque él le aconteció eso. Lo encontraron en un cruce de camino vuelto un chivo. Entonces buscaron iglesia, buscaron gente que oraran por él y él se transformó de nuevo en un ser normal, pero él quedó ciego, comenzó a quedar ciego por un trabajo que le hicieron porque él había hecho mal de ojo a sus hijos. Le hicieron un trabajo para que él quedara ciego, para que no siguiera haciendo mal de ojos. Entonces esa parte nos la contaron. Ahora la parte donde los demonios llegaban a la casa y acababan con él, esa sí yo la pude presenciar y para mí era algo normal. Dios mío. Incluyendo cuando nos llevaban a Prillé, que la gente se cruza los machetes y anda en candela, eso sí lo veíamos. Entonces encontraron a tu abuelo transformado en un chivo, en un cruce de camino. ¿Por qué tenía que hacer un cruce de camino? ¿Cuál es el misterio de un cruce de camino? No sé las razones en específico por qué los brujos seleccionan los cruces de camino. Tiene que ver mucho a veces también con el asunto de que hay una cruz y ellos tienen ese misticismo con la cruz, que si ponen una brujería al lado de una cruz, etcétera. Cuando tus padres vieron ese acto, ¿ellos le siguieron los pasos de la idolatría a tu abuelo? No, ellos no le siguieron los pasos. Ellos pagaban las consecuencias, al igual que yo, de no servirlos, porque lo que estaba pasando conmigo era consecuencia de que a mí me habían elegido y yo no había decidido servirles. O sea, el asunto de que me golpeaban, de que era una rebelión. Desde pequeña le venía diciendo al pastor Omar, yo me rebelé en contra de ese reino, yo no quería servirle. Sin tener conocimiento quién era Dios. Sí, había algo en mí que yo decía, yo soy de Dios. Aunque yo decía, yo no sé si Él existe, pero yo soy de Él. Wow. Y yo quiero que la gente que me está viendo sepa que hay gente que están atados, que están encadenados, que ellos saben en el fondo y ellos mismos no saben por qué lo saben, pero saben que son de Dios porque hay un propósito. O sea, mi espíritu, aunque yo estaba atada, sabía que Dios tenía algo conmigo y Él sabía a quién Él le pertenecía, aunque mi raciocinio humano no lo entendiera. Por eso cuando ellos me golpeaban y me tomaban control de mi cuerpo, mi mente repetía, yo soy de Dios. Wow, Dios mío. Es un tema que hay que predicar un mensaje con el tema yo soy de Dios. Wow, impresionante. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo 8 hermanos. 2 murieron y los otros están con vida. Wow. Y cuéntanos, respecto a los hermanos que tú tienes, cuando ellos llegaron a ver esas violencias, esas guerras espirituales, esos maltratos, ellos también fueron perjudicados por esa persecución demoníaca. Bueno, o mayormente el enfoque de la guerra fue contigo. Mis hermanos, en cuanto a la guerra demoníaca, ellos estaban exentos, porque había una
elección del enemigo hacia la primera que nació de la familia de mi padre y mi madre, porque nosotros tenemos hermanos separados que son hermanos de padre, pero en el círculo que yo me crié con mis dos hermanos nunca tuvieron problemas con el reino de las tinieblas, ni ellos lo atacaron a ellos. Wow. El blanco era yo. Ellos decían que yo les pertenecía y que yo era escogida. Entonces, por esa razón, claro, lo puedo entender, Dios tiene un propósito conmigo, mis hermanos todavía no se han entregado al Señor, pero casi siempre que el enemigo le pone el ojo a una persona es porque Dios ya lo señaló. Amén. Así porque es. Él anda buscando una luz. Dios mío. Porque Él no tiene. Wow. Oye, Él no tiene dones, Él no Amén. tiene talento, pero Él sabe ubicarlo Él sabe de ubicar. Dios Así es. para tratar de tomarlo. Amén. Entonces, siempre que el enemigo señala a alguien desde que nace es Amén. porque Dios ya lo señaló. Así mismo Y Él siempre es. quiere estropear el propósito. Amén. Así es, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta persecuciones que tuvieron grandes ministerios en su niñez. Ahí está Moisés, que antes, siendo un pequeñito, ya Sí. la persecución que tuvo. Ahí está José, que a la edad de los 17 años fue soñador. El enemigo se sintió amenazado y por eso fue la guerra y la batalla. También está Sansón, está David, está un sinnúmero de personas que fueron perseguidos porque cuando el enemigo, como tú dices, olfatea, observa que esa persona puede traer una revolución, el enemigo siempre ataca. La pareja que tú tenías, que tú vivías allá en Consuelo, ¿estaba consciente de la guerra que tú estabas peleando o trató de ayudarte o también se convirtió en un cómplice para hacerte la guerra a ti también? Estaba consciente, porque incluso cuando yo di a luz mi primera niña, tenían que ir los vecinos de noche a quitarme la niña. Dios. Porque habían días que se tiraban cosas en la casa y yo quedaba corriente a todo el que me tocaba. Aún la niña se electrocutaba y me la quitaban desde que yo estaba, y cuando se me revolteaban los demonios, él estaba consciente que había una guerra muy fuerte demoníaca. Wow. De hecho, él toma la decisión de irse a pasar centro para la guardia y se desapareció por mucho tiempo. Dios. Y él sabía cuando yo me iba de noche a caminar y aparecía a la semana, porque andaba semanas caminando, y él no Wow. podía controlar o contrarrestar. En ocasiones quisieron llevarme donde brujos y me llevaron en una ocasión donde un brujo para quitarme porque yo tenía algo arriba raro. Y el brujo me miró y me dijo: pobre muchacha, tú tienes un buen corazón, pero si tú no haces lo que el amo te está pidiendo, andarás loca y desnuda en la calle y los perros comerán tu carne. Y eso era lo que me decían los brujos: tú o le sirve a él o le sirve y nadie te puede ayudar. Dios. Y yo me eché para atrás y le dije: pero por eso ando yo como estoy, porque no quiero obedecerle al amo. Yo creía, porque así era que le decíamos el amo, yo creía que usted me iba a echar una agua sucia, me iba a espantar par de demonios y yo me iba a ir un chin tranquila. Y él me dijo: no, con él nadie puede ayudarte, Dios porque mío. él anda detrás de ti. O sea, no podemos, no, ese no me echó ni siquiera una pluma, llévensela, no quiero problema con él. Dios mío, ¿y cuántos años viviste bajo ese cautiverio? Yo duré hasta los 16 años, Dios. porque la gente me escucha testificar y dice: wow, tú tuviste mucha vida. Bueno, yo a los 16 años había tenido 9 abortos, una niña viva, y yo había salido de mi casa a los 10 años y comencé a trabajar en negocios de bebida para poder mantenerme en los momentos en los que estaba bien, porque había momentos que yo me levantaba, me vestía de blanco, me ponía una tira aquí, me iba descalzo a caminar por los Cañaverales en Consuelo, por San Pedro de Macorís, y andaba porque lo único que me daba paz era sentarme de noche en la oscuridad, y cuando yo llegaba a los lugares los perros comenzaban a gritar y ese aullido que ellos hacían me daba paz. Oiga, cuando uno está atado, a la gente normal eso le da como, ay, pero sí. Porque los perros como, eso me daba paz. Para mí era como una sinfonía de Beethoven. Y yo andaba en la oscuridad en esa situación, vestida de blanco. Mucha gente me veía y creía que yo era una muerta, una cosa rara. Y era atada, que estaba la oscuridad, me daba paz. Pero hay algo que yo quiero que la gente que me está viendo sepa. No importa la atadura que tú tengas, hay un Cristo que puede romper esa cadena. No importa con la sangre que te compraron, la sangre de Jesucristo te compró hace muchísimo tiempo, mucho antes de que tú nacieras. Y no importa la atadura, Cristo la rompe. Así es. Aleluya. Dios mío, impresionante. Wow, verdaderamente que solamente en Jesús hay libertad. Desde el momento
que tú sentías supuestamente paz en esos aullidos, que duraste semanas caminando, trasladándote de un lugar a otro. ¿Quién te predicó? ¿Cómo pudiste acudir a Dios bajo una atadura tan fuerte? Amén. En ese tiempo, bueno, estaba predicando en Atomayor en una ocasión y se paró un hombre que fue un chofer que le tocó llevarme en uno de esos momentos, porque llegó un momento donde yo quería llegar al fin del mundo. Wow. O sea, se me entró en la cabeza llegar al fin del mundo en guagua. Dios mío. Y que a donde el mundo empata con la tierra, porque el loco con lo que se la coge. Y yo me vestía esa ropa que las mujeres usan para estar en la playa, yo me ponía bikini y me subía en el vehículo sin dinero y el enemigo me decía, siéntate ahí que esa persona te va a pagar el pasaje. Cuando me preguntaban que para dónde yo iba, yo le decía para el fin del mundo y me dejaban donde en la última parada me soltaban. Ahí yo cogía otro vehículo para donde fuera, pero que yo iba para el fin del mundo. Y la gente se quedaba mirándome así por cómo estaba vestida y yo decía que se mueran hasta los viejos. Era una persona que andaba en el mundo con una apariencia muy agresiva, que fácilmente no recuerdo que se me haya acercado ningún creyente a decirme Cristo te ama, porque era una persona que parecía intimidante o peligrosa. Pero no era eso, era simplemente una caparazón para disfrazar que el diablo me estaba llevando. Que no era que yo era, ay, ¿quién me habla? Que yo soy un bulldog. No, era que estaba atada. Entonces en esa situación nadie me habló de Cristo. Yo intenté suicidarme varias veces. En una ocasión fui a una autopista en San Pedro y me paré en la orilla. Y el enemigo me dijo, tírate delante de un camión. Cuando yo estoy ahí esperando, era algo muy fuerte porque él hablaba conmigo mucho. Y me decía, tienes que tener cuidado para que caigas debajo de la goma, porque si cae en el centro, el camión va a cruzar, te va a pasar por encima y te va a dejar viva. Dios. Y él me decía que yo tenía mucha mala suerte, porque yo había intentado suicidarme varias veces y no lo había logrado. Dios. Y el enemigo me decía, tú sabes que tú tienes tanta mala suerte que tú ni morir te puedes. Tienes que calcular bien la distancia. Y ahí yo estaba en la pista. Cuando me voy a tirar delante de un camión, que el enemigo me dice, ahora, yo sentí dos manos que me agarraron el hombro y me echaron para atrás. Y yo estaba en la pista haciendo así y no me dejaron tirarme. Cuando yo me convertí, el Señor usó un profeta y yo estaba sentada y me dijo, a ti, las manos que te agarraron en la autopista de San Pedro, fue el ángel de Jehová que descendió, porque Dios tiene planes contigo. Tú vas a predicar a las naciones y tú vas a ser pastora. Y yo tenía una semana de convertida. Yo ni mi nombre había dicho en la iglesia a nadie. Y ahí fue que yo entendí que fue Dios que me libró en ese momento. Wow. Porque cuando yo no me pude tirar, Satanás me dijo, yo le rogué a la muerte que te lleve. Y la muerte dijo que no te quiere allá, que tú eres demasiado mala. O sea, él me hizo entender que las manos que me sujetaron era la muerte, diciéndole a él, no, quédate tú con ese problema que yo aquí no lo quiero. Entonces luego Dios me hizo entender, y así hay personas que nos están viendo, que están vivos hoy y que se lo han atribuido de que al ángel de la guarda, al resguardo, a lo que se bebieron, y es la mano de Jehová que se metió para darte vida porque tiene un propósito contigo. Así es, Dios mío. Entonces ahí no me pude suicidar. Llegó un momento donde yo estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo y andaba así en la calle, en esa situación. Llegó un momento que el enemigo se apareció a mi cuarto, yo embarazada, y me dijo, tú no me quieres servir. La niña que nació no la puedo tocar porque no me dejan. Yo no entendía quién era que no lo dejaba. Dios tiene un plan con mi hija, fuertísimo. Y a ti no te puedo matar porque no me dejan. Pero yo no le pregunté quién no lo dejaba. Y me dijo, pero el que esté en el vientre se va. Él consiguió ese permiso, no sé cómo. Entró y dio vueltas en mi vientre. Por la mañana la sangre me corría al piso. Cuando desperté me di cuenta que tenía un aborto. O sea, un bebé de 6 meses, pero había muerto en la barriga, no se movía, no latía nada. Decidí acostarme para podrirme y morirme, porque esa era mi oportunidad para ya morirme. Tenía que morirme obligado. Entonces, cuando me acuesto ahí, pasan los días. La suegra que venía del trabajo de noche, porque ella me soltó ahí en la casa y de noche ella venía y veía a ver si yo estaba ahí bien y si no estaba ahí bien. Y me dice, ¿tú que no andas en la calle? Y yo, no me siento bien. Tranquila, que eso es la barriga. Me dice, tú tienes 6 meses, ya tú no estás haciendo mala barriga. En fin, que me quedo ahí. Cuando me quedo a los 8 o 9 días, ya yo estaba mal. Y no me moría. Cuando me llevan al médico, que me llevó un vecino, el doctor me chequeó y se tapó la nariz y me dijo, ¿cómo tú estás viva?
Tú tienes ese muchacho podrido por pedazo ahí adentro. Yo no sé cómo tú estás viva. Ese sangrado negro que tú tienes, tú estás amarilla, tú has perdido toda la sangre, la fiebre no se me quitaba, yo no comía. Y yo le decía que yo no sé cómo yo estoy viva. Él me dijo, llama a tu familia. Digo, doctor, no tengo familia, si es por dinero, déjame morir y yo no quiero vivir. Y él me dijo, ¿cuántos años tú tienes? Y yo voy a cumplir 15, pero no quiero vivir. Él dijo, yo no te voy a cobrar en una clínica, me recomendó para el YOR, me dijo, tú no vas a tener más hijos, tienes todos tus órganos dañados, van a intentar salvarte la vida. Wow. Y yo, doctor, no, y no llamen a mi familia, no quiero que mi familia se entere, no quiero a nadie en mi velorio, yo me quiero morir. Me llevaron al YOR, los doctores no me querían atender porque mi mamá no había firmado. En esos días mi mamá se convierte a Cristo. Wow. Y como yo tenía mucho tiempo que no le hablaba, ella quería saber dónde estaba su hija. En ese tiempo no había teléfono como ahora que tú te comunicas. Y ella se fue de ayuno y silicio para la iglesia y dijo, Señor, no paro hasta que no traigas a mi hija a mi casa. Dios mío. Y la gente allá que no me van a atender a mí a sacarme lo que me queda para intentar salvarme la vida porque mi mamá no ha filmado y no se van a hacer responsables de la muerte de un adolescente. Y cuando Dios le dice a mi mamá, vete para San Pedro y busca a tu hija que se está muriendo en la sala de un hospital. Y mami busca pasaje prestado y arranca para San Pedro a preguntar y averiguar y llega a Consuelo por allá a buscarme. Y la encierran en un cuarto, que mami, ese testimonio lo dio mi mamá. Mami dijo que el doctor la sentó y le dijo, mire doña, de cada 1000 mujeres que se pudre así se salva una y no es porque hacemos nada, es un milagro y la suya no es una mujer, es una adolescente, no tiene sangre, está completamente podrida y vamos a intentar, yo quiero que usted firme aquí porque usted tiene que saber que es muy probable que no salga de ahí, pero si sale es un milagro de Dios. Y mami se paró y le dijo, pues mire, yo tengo una semana que me convertí a un Cristo que a mí me dicen que cambia. Yo salí de la basílica, boté un cuadro que tenía y a mí me dijeron que al Cristo que yo me convertí hace milagro y ella va a hacer ese milagro. Mi hija no se muere en pecado. Dios mío. Mi alma adora a Dios. Wow. Y mi mamá filma y me entran para adentro. Me sacan lo que quedaba del muchacho y me dan para afuera. Dios. Cuando yo vi a mami me puse histérica, le dije que no la quería ver, como le dije yo no quería saber de ella. Mami le dijeron, doña, váyase y mande a alguien que la cuide, alguien que no sea usted. Vino alguien a atenderme, de ahí me voy para la casa, me dan de alta y le dijeron a la persona recen, porque el sangrado no se me paraba y yo estaba bien débil. Un día me dejan sola en la casa y llega el enemigo y me dice, si no te matas hoy, te van a mandar a ti a la casa de tu madre a morirte allá, porque el sangrado no se te va a detener y tú te vas a morir. Dios. Y te van a mandar a morirte en la mano de ella y eso es lo que tú no quieres. Entonces ahí pasa que yo me tranco en el cuarto, cierro los petillos, busco un cuchillo, busqué soga y busqué trepacito. Y le dije al Señor, hoy o me mata tú, me mato yo, me mata el diablo, pero yo no salgo viva de este cuarto. Busqué las 3 cosas de que para darme los 3 tiros, de que porque con la mala suerte que yo tenía, era imposible que me muriera de un solo golpe. Cuando estoy ahí, el enemigo, mire, la gente que se va a suicidar, el enemigo le pasa toda la vida, no toda la vida, todas las escenas trágicas, él la selecciona y la pone toda en un archivo, para cuando te la tire así, tú dices, no, pero en mi vida yo nunca me he sonreído. Él saca toda la alegría y te tira el infierno arriba. Mira tu vida, eso es lo que tú quieres. Y ahí agarro yo mi veneno y lo estoy batiendo, le echo un culé, un sobrecito de jugo, que le decían culé en ese tiempo, y eché mi trepacito y lo estoy batiendo y estoy llorando oyéndolo a él, mostrándome la película horrorífica de mi vida. Entonces hay una mujer que yo escuché predicar, la campaña se quedó un poco tarde, eran las 11 de la noche y todavía se estaba predicando en esa campaña. Y yo y la mujer testificando, dando un testimonio terrible que todavía lo recuerdo y no lo voy a contar ahora. Pero yo digo, cuando ella comienza a ministrar, Señor, pero si tú eres tan grande, yo creo que tú puedes hacer algo por mí. Y puse el veneno ahí y dije, yo me voy a matar ahorita cuando yo acabe de oír la predicación de esta loca. Y cuando ella está ministrando, yo digo, Señor, si esa mujer dice que hay una mujer en su casa llorando, que si tú la llamas, se va a arrastrar para la campaña, me voy a arrastrar para la campaña. Y la mujer comienza a ministrar y dice, hay una mujer en su casa llorando, que dice que si yo la llamo, se va a arrastrar para la campaña, que venga, que mi Dios le está llamando y tiene propósitos con ella. Dios. Y por eso en ese día yo no me quité la vida. Y yo no fui a la campaña. Porque Satanás me convenció y me dijo, tú eres demasiado mala, tú no tienes perdón de Dios, ¿y qué Dios se va a fijar en una cosa como tú? Y me convenció, pero no me quité la vida ese día. Entonces cuando me acuesto, yo me fui del cuerpo, sentí que me fui, salí de mi cuerpo y llegué al cielo. Cuando llegó al cielo me recibió un anciano y me miró
Cuando él me miró, yo sentí que él conocía toda mi vida, todo, me escudriñó por dentro. Y yo le dije, yo no merezco estar aquí, soy el peor ser humano que hay sobre la tierra. Wow. Y él me dijo, ¿tú quieres ser sana? Yo me había ido por causa del problema que tenía. Y yo le dije, sí, Señor, yo quiero ser sana. Y me pasó en una olla, lo que vi fue una yuca hervida con habichuela guisada y me la pasó. Y yo le dije, ay, Señor, yo tengo tanta mala suerte que a mí hasta en el cielo me dan yuca con habichuela. Dios. Porque a mí no me gustaba comerme eso y mi mamá me obligaba a comérmelo. Y el Señor me dice, no es una maldad que te estoy haciendo, es una enseñanza que la palabra que yo te voy a dar, aunque no le guste a tu carne ni le guste a tu paladar, va a tener que comértela. Yo agarré mi yuca y me la comí. Santo. Cuando le digo, ¿cómo llego a la tierra? Me dijo, cuando tú llegues a la tierra vas a tener una mancha negra cubriéndote todo el vientre. Esa es la señal de que yo te sané. A las 2 semanas la mancha se te va a quitar. Vete para Higüey y regresa a la casa de tu madre, que mi mamá tenía el ayuno pisado hasta que yo regresara y la perdonara. Conviértete y cambia de vida. Me tiré y caí de alto voceando, vi a Dios, se levantaron los vecinos, hubo que abrir la puerta y yo gritaba, vi a Dios. Una muchacha me abrazaba y yo decía, vi a Dios, mira la mancha. Y de ahí en adelante yo estaba sana. Decidí irme para Higüey a la casa de mi madre, perdoné a mi madre porque mi mamá estaba orando por mí para que yo regresara. Y ahí Dios me sanó. Y no solo me sanó de tal manera que me dio hijos. Wow. Porque los médicos habían dicho que yo no iba a tener hijos porque los órganos se me dañaron con ese aborto. Y Dios me dijo, yo te doy 2 hijos más.